lo vamos a hablar también. 3 de junio del año 2015, buenas noches. El programa 92 del año, el 2230 del ciclo. Converso con el doctor José Luis Santisteban sobre, a lo mejor es nada, pero uno tiene que sacarse las dudas. Digo yo que doña Rea Borda y el suplente, la señora Rosario Chemisedine, no debieron haber votado en la elección de directiva del Consejo Municipal, habida cuenta que no estaban formalmente habilitados. Habían sido juramentados en la Corte del Distrito. Perdón, en la Corte Superior de Justicia. Yo sigo con la Corte del Distrito. Pero ellos no argumentaron que eran suplentes y que no existía en ese momento un titular. Y debieron haber sido habilitados así en función del artículo 17 que dice: las concejalas y concejales suplentes, inciso 2, asumirán titularidad cuando las concejalas o concejales titulares dejen sus funciones por ausencia temporal, impedimento, por fallo judicial o ante renuncia o impedimento definitivo. ¿Es correcta la interpretación? Debieron haberse presentado y decir que el plenario trate nuestro caso para ver si podemos sentarnos, habida cuenta que nosotros asumimos la titularidad en ausencia, pero hay un titular. Sí, a ver, lo primero que hay que establecer, Carlos, es que en todo órgano corporativo la formalidad hace el fondo del asunto. Quiere decir de que nadie puede ir a la fuerza, por ejemplo, y sentarse y sesionar a cualquier órgano si no cumple las formalidades de ley. Si bien puedes ganar y salir concejal titular o suplente, pero la formalidad hace que debas jurar y debes presentar tus requisitos y debes también presentar esos mismos requisitos al consejo. Y es el pleno de los concejales titulares quien decide por el quórum, o sea, por 6 concejales mínimo, cómo está conformado el órgano, porque es en base a la ley. Exacto. En ese sentido, por ejemplo, si hay 2 concejales titulares que han ganado las elecciones, pero que no cumplen la formalidad o no han ido a sesionar en la primera sesión, lo que corresponde ahí por impedimento o por ausencia, que ya en la ley 482 está escrito, ¿no es cierto?, es convocar a un suplente. En el caso si es alcalde, imagínate que el alcalde no haya podido asumir, el consejo, previo informe jurídico, elige un alcalde sustituto, o en este caso especial, temporal, por ejemplo, exactamente lo que debió hacerse ahí en el marco de la institucionalidad del órgano, no pueden ir a sesionar en forma directa ningún suplente, aunque sea parte del órgano, aunque tenga derecho, tiene que cumplir la formalidad que establece la ley. A partir de ahí, por ejemplo, los suplentes han podido sesionar previa habilitación, porque no había titularidad. Si bien el titular no está en ejercicio porque no puede pedir la licencia o no puede explicar su impedimento, su ausencia, y el sistema electoral lo ha nombrado hace que el suplente. pleno del consejo deba ser el que habilite para esa sesión y las continuas sesiones hasta que el titular venga o pueda jurar. Entonces ahí, por ejemplo, hay una falla de procedimiento que obviamente puede puede arrastrar una nulidad, ¿no es cierto?, constitucional, una nulidad jurídica, porque el procedimiento, ¿no es cierto?, no está de acuerdo a las formalidades que establece la ley. Esta era una sesión preparatoria, porque primero se instala la sesión preparatoria, que es de donde se elige directiva. Aún estando en la sesión preparatoria no hay comisiones, pero hay todavía un cuerpo legal y de asesores es la primera sesión extraordinaria que hace un órgano para no solamente inaugurar el año legislativo, sino inaugurar el periodo constitucional. Entonces, la organización originaria, o sea, del órgano corporativo. Entonces, ahí, por ejemplo, el órgano corporativo no está naciendo, sino es la formalidad de otra gestión, de otros actores políticos. Pero sí tiene una estructura, es decir, tiene una dirección jurídica, tiene una dirección administrativa, tiene una dirección de coordinación, de comunicación, etcétera, etcétera. Y la dirección jurídica, de acuerdo al reglamento propio del Consejo Municipal o de la Asamblea, establece que da informes escritos orales al Pleno y se hace lo que la ley dice. Obviamente ese procedimiento es el que se ha obviado
Pero en el ejercicio del derecho político, el concejal suplente puede asumir el impedimento de ausencia, pero previa formalidad de habilitación, lo mismo que ahora el titular no puede asumir porque no hay una formalidad. Por más que tenga voto, soberanía popular, la ley pero no dice, cumplió la formalidad. Exactamente, mientras no jure no va a poder asumir nunca. Y si no jura, no va a poder asumir, porque así dice la ley, tiene que juramentar, y es el propio Estado el que le da el poder judicial, que tiene la investidura de legalizar un mandato popular, ¿no es cierto?, en base a los requisitos. Entonces, ese es el tema de fondo. Pues. La forma hace el fondo. La forma hace anular los procesos hasta el vicio más antiguo, no le va a ser ni la primera ni la última, y hace retrotraer todo el proceso. Entonces, no es una cuestión de decir voto, voto menos, voto más, sino una cuestión de respetar la normatividad del órgano. Otra de mis dudas era... se me antoja que esta situación de Johnny Fernández la sabía el Consejo Municipal porque entre la elección y la posesión cambió el reglamento, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de eso, este asunto de se posesionará al primero, al ganador de presidente, al segundo de vicepresidente y al tercero secretario también del partido ganador, esto es democrático, esto respeta la democracia. Uno tendría que preguntarse ahí quién es mayoría en ese Consejo Municipal, si la oposición unida o el oficialismo que ganó. Claro, primero, por ejemplo, lo que hay que establecer que en las cámaras de diputados y senadores es distinto de lo que se está haciendo en los consejos. ¿Por qué es distinto? Porque primero el nivel central tiene la misma organización de las autonomías, es decir, igual es el órgano ejecutivo, igual es el órgano legislativo. En la Cámara de Senadores gana o es presidente quien tiene más votos. Por eso es que uno pelea por curules territoriales y poblacionales. Puede ser el presidente distinto al de la Cámara de Senadores y distinto al de la Cámara de Diputados. Es cuestión de números, curules, y un curulo es un voto. En la Cámara de Diputados sucede lo mismo, es decir, lo que se llama pluralismo político. Resulta que en el Consejo Municipal, ¿no es cierto?, como está diseñado... El único del país que han diseñado. Como está diseñado el reglamento aprobado, y mientras no haya un recurso, mientras no haya una norma, una ley que deje sin efecto aquello, va a seguir vigente. ¿Por qué? Porque ha sido aprobado por 2/3 del total del órgano. En ese reglamento... No tiene pluralismo político eso. Claro, exactamente, ¿no? Pero también no hay una restricción a los ejercicios de derechos de ciudadanía y derechos políticos. Claro. Pero ahí, por ejemplo... Hay también quienes dicen que el órgano legislativo es distinto ya al órgano ejecutivo. Claro. La gente va y vota distinto, arriba para alcalde y abajo para concejales. Van a tómbolas distintas, computadoras distintas, y también en forma distinta se contabiliza. Puede que el alcalde no tenga candidato a ningún concejal, no importa. O puede que no tenga ni un concejal, puede ganar, no importa. Incluso. Exactamente, ¿no? Bueno, lo que ha pasado en La Paz y en Cochabamba. Exacto, y a partir de ahí, por ejemplo... Lo que hizo la ley 482 a falta de carta orgánica, eso es lo que se debió hacer desde hace 5 años, construir la institucionalidad de autogobierno para que el pueblo sea por voto, no por la ley, no por el 2/3 ni por la mayoría absoluta, sea quien defina su autogobierno. Exacto. Entonces ahí, por ejemplo, no hay eso en Santa Cruz y en los 338 municipios todavía. A partir de eso sale la ley 482, abroga todo lo anterior y le dice... A los consejos municipales dice, ustedes hagan su reglamento, legislen, y estas son las atribuciones del consejo, estas son las atribuciones del ejecutivo y estas son las atribuciones de los secretarios. Formalmente el reglamento es válido, aun cuando sea violador de derechos constitucionales como el derecho de ser presidente. Hay un reglamento que es válido, que dice que la mayoría es la presidencia y secretaría y la minoría es la vicepresidencia. Ahí, la por primera ejemplo, minoría. Claro. Y ahí, por ejemplo, se ha interpretado, ya en esa otra reforma del reglamento, se ha interpretado que la mayoría... Es el que ganó. Exactamente, de acuerdo al resultado electoral, y no al número de curules, lo que restringe el pluralismo político, porque no se hace así en la Cámara de Diputados, ni se hace así en la Cámara de Senadores. Pero además mayoría son los que sacaron 6. O sea, así está hecha la norma, así, y mientras no haya un proceso, no haya un recurso, yo creo, por ejemplo, que un recurso de inconstitucionalidad
Lo puede tumbar. ¿No es cierto? Porque restringe derechos de ciudadanía y derechos políticos, es decir, el derecho a ser elegido en cualquier cargo sin otro requisito que la idoneidad. Así es. Entonces, es el artículo Y además 20, son primos interpares, 26, y el artículo 144 de la Constitución, por el derecho a ciudadanía, ¿no? Claro. Que es vital para los procesos de participación política. Es decir, a nadie se lo puede excluir, por ejemplo, ¿no? Lo demandamos ya en el tema de la ley marco autonomía, se ha demandado y se ha planteado amparo en el Beni, por ejemplo, en Chuquisaca, ¿no es cierto? Aunque uno sabe cómo es la justicia, pero ahí están, por ejemplo, las demandas, ¿ya? Y el otro tema de fondo que uno ve es que no puede la institucionalidad del órgano estar en manos de los votos de la coyuntura política. Claro. O sea, a mí me preocupa mucho el Consejo, porque últimamente hasta lo he visto decir, vamos a hacer obras, vamos a hacer esto, o sea, hay una pretendida fusión entre los dos órganos, obviamente para debilitar su principal función, que es fiscalizar y legislar. Así es. Entonces uno lo mira así, bueno, y es terrible, o sea, ver cómo cuando debería el órgano cada día más ser más independiente y más autónomo para ejercer bien su gestión, o sea, para legislar sin ningún medio de presión y para fiscalizar, peor todavía, tener medios de presión de fiscalización, o sea, eso es lo que más preocupa, o sea, uno lo escucha decir qué es lo que va a hacer el Consejo y a mí me aterra porque yo veo que las funciones del Ejecutivo la están absorbiendo, claro, y eso es terriblemente peligroso para la democracia, porque es un órgano por esencia de representación política, por esencia, o sea, esa es la representación de la pluralidad de los ciudadanos, porque ahí está el partido tal, el otro partido, el otro así, por él, ¿no? Entonces, y uno nombra para legislar y para fiscalizar, no nombra para hacer obras, nombra alcalde para hacer obras, claro, y para que le administre bien su plata, y a este órgano para que lo fiscalice. Claro, y ahí, porque ahora ya el control social está en instancias corporativas, es decir, ya no hay comités de vigilancia, está en el comité, en la sociedad de ingenieros, en el colegio de abogados, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Todavía es mucho más difícil que se diluyan los intereses por ahí todavía, ¿no? Entonces uno se preocupa más, y a mí me preocupa porque el Consejo lo que debió hacer es decir, esto es una institución autónoma, aquí vamos a legislar, pero vamos a fiscalizar de esta forma, porque para eso es la independencia de órganos. El mismo sistema a nivel central del Estado está en las autonomías, entonces preocupa cuando se confunden o se quieren confundir el ejercicio, la gestión, solamente por tirar una ayudita, ¿no es cierto?, a los alcaldes y no ejercer de verdad, sin pensar que si vas a aprobar o no contrato, que si vas a aprobar tal o no tal ley, fiscalizar, porque el alcalde sí puede hacerlo todo, pero debe hacer... ya no van a venir incluso al Consejo. Exactamente, igual, exactamente, y tiene que venir a dar informes, o sea, esa es la fiscalización de la transparencia de los recursos. Ya no va a venir para que el Consejo apruebe, va a venir a que el Consejo fiscalice si estuvo bien o mal hecho. La transparencia en los actos del alcalde no está en los propios actos del alcalde, sino está en el órgano quien lo fiscaliza. Es como cuando uno va a la Contraloría, ¿qué hace? Dice, no es uno, o sea, esa es la reacción, o sea, al ciudadano, porque debe haber siempre un fiscalizador. Ese es un tema. Y el otro tema de fondo, preocupa que la legislación esta que se ha venido dando, ¿no es cierto?, esté en manos de la coyuntura política. Pensar, o sea, en ese escenario, ni siquiera pensar en hacer cartas orgánicas, pues, bajo ese escenario, pues, de que a alguien le gusta y va a meter y va solo porque tiene 8 votos o puede tener 6 votos. Pues. Entonces, ese es el otro tema más preocupante para la institucionalidad del gobierno. O sea, lo que la gente debe entender es que a alguien lo eligen concejal y es para fiscalizar y legislar. Básicamente. No es para ser alcalde. No es para estar preocupado de ser alcalde o para estar preocupado porque el alcalde haga gestión. Lo va a fiscalizar, lo va a empujar a hacer gestión, pero generándole condicionantes transparentes. Esa es la única, mi preocupación. Y la otra es que el tema es de confundir la gestión, que eso es terriblemente dañino para el gobierno municipal. Es decir, que un poder agarre y por eso dice el artículo 12 de la ley marco autonomía, que es coincidente con el artículo 12 de la Constitución, las funciones de ambos órganos no pueden ser resumidas, dice, ni reunidas en un solo órgano. Claro, por supuesto. Entonces, a partir de ahí, cambió la vida institucional de los gobiernos municipales y lo que tienen que entender que ese consejo de hace 5 o 10 años es otro consejo totalmente distinto. Por eso a mí me preocupan los actores del consejo de la ciudad, porque es el municipio más grande, cerca de 2 millones de habitantes, todo el mundo sabe qué es eso, en Andrés Ibáñez, ¿no es cierto? Me preocupa que 11 concejales no ejerzan esa función que está diseñada en la ley, más allá de la gestión que haga el alcalde, que tiene mucho más amplitud,
pero que si tiene un verdadero órgano legislativo y fiscalizador, y no como está empezando ahora, no como está empezando ahora con problemas de institucionalidad, porque ya eso, un concejal mal habilitado y que participa, ya es una quitada, o mejor dicho, una disminución de legitimidad. Y un recurso va a venir a completar, o sea, ese proceso. Eso es lo que deberíamos preocuparnos en Santa Cruz, que somos los originarios y creadores, por ejemplo, de las autonomías municipales y de las autonomías departamentales. Esto queda en manos de los propios concejales para saber cómo actúan. Otra, Portachuelo. Hay un alcalde que está, es correcto decir prófugo, alcalde electo que no se ha presentado a asumir, dicen que no tiene libreta de servicio militar. A ver, lo primero, Carlos, que uno se preocupa es que la Constitución, este tema de las libretas, hace años que se lo había observado, porque solo servía para que el poder militar, ¿no es cierto?, tenga injerencia el poder político y empezar a investigar a medio mundo por el lado de un requisito político, por ejemplo, ¿no? Entonces debió ser excluido, pero la Constitución dice haber cumplido con los deberes militares. Quiere decir que quien compró libreta a una redención no ha cumplido con los deberes militares. Yo decía, oye, somos millones que no hemos ido, decía yo, entonces vamos a tener que cumplir con los deberes militares, pues estamos, o sea, no sé si está mal escrito, tiene doble intencionalidad la Constitución, pero ahí, por ejemplo, esto es otra formalidad. El señor ganó la alcaldía, ¿no es cierto?, con bastante diferencia de voto, le falta un requisito para ejercer el cargo, ¿no es cierto? Todos los requisitos los cumplió, pero resulta que ahora el fiscal libró porque no se presentó y está con una categoría de prófugo para la opinión pública. Claro. Ahí, por ejemplo, como son dos órganos distintos y no hay vicealcalde ni subalcalde electo por voto porque podía asumir, el órgano legislativo, al ser un órgano distinto, el artículo 11 de la ley 482 establece la ausencia. Esa ausencia es por impedimento con participación de la autoridad competente, dice autoridad jurisdiccional, que es el juez, pero en este caso no es el juez, es el fiscal, que es una autoridad competente. Entonces, lo que debe hacer el Consejo Municipal por mayoría absoluta, elegir un interino, exactamente, hasta que aparezca o se levante el impedimento. ¿Qué pasa si no se levanta el impedimento? Es decir, porque mañana o pasado puede el fiscal decir, sí, ya se presentó, ya no tiene nada que ver, o vamos a seguir las investigaciones. No tiene sentencia ejecutoriada el señor en materia penal. Ahí, por ejemplo... De manera tal que puede ir a sentarse. Exactamente, puede perfectamente mañana pasado ir a sentarse en el cargo, ¿no es cierto? Y el Consejo cumplir su rol, porque yo reitero, son concejales, son legisladores y fiscalizadores, no son en el órgano ejecutivo. Y el otro tema es que si no aparece más el alcalde, porque puede ser que se dé esa situación, ¿no es cierto?, va a tener que convocar elecciones. Eso era. ¿En qué caso se convoca elección? ¿Por renuncia o por abandono del cargo? ¿Cuánto tiempo uno debe considerar su ausencia para decir abandonó? El periodo de los alcaldes es de 5 años. 5 años. La ley Son 2 dice y medio. que por renuncia, impedimento definitivo, dice calificado. Después está también la incapacidad calificada también, ¿no es cierto? Y que no pase de 2 años y medio el periodo, se convoca elección. No, pero mi pregunta es... Si el impedimento sigue y persiste, en el caso, por ejemplo, de Portachuelo, no puede ser definitivo, no hay un término, pero ahí el órgano legislativo... Tiene que legislar. Claro, por eso es legislativo y fiscalizador de la gestión, aunque no sea máxima autoridad ya, la legislación a él lo habilita para aprobar una ley y pedir la convocatoria ante el impedimento que parece de carácter indefinido, ¿no es cierto? Que no puede quedarse 2 años. O sea, por eso es que dice la ley, en 2 años y medio, dice, se convoca elecciones, sea por muerte, fallecimiento, impedimento, ¿no? Entonces no puede estar un tipo enfermo 3 meses, no puede estar huyendo 6 meses, etcétera, etcétera. Lo que debe hacer el órgano, ¿no es cierto?, es convocar a elección a 2 años, porque después de los 2 años y medio, cualquiera de los concejales puede ser para completar el mandato. Y si se presenta con el impedimento de la libreta de servicio militar y comienza, no va a ir preso, lo van a comenzar a procesar. Claro, primero lo que yo creo que hay aquí un error de interpretación de quien está acusado, ¿no es cierto? Porque él, por ejemplo, para que se lo acuse y pierda el cargo por falsedad material o ideológica, que es uso del acusador. Claro, tiene que ser con una sentencia ejecutoriada en materia penal.
Entonces, si por ejemplo el fiscal o el juez lo encierran, porque se puede dar ese caso cuando se presente, ¿Se lo puede detener? Claro, porque al final de cuentas, de acuerdo a la valoración del juez, va a ver que los delitos, qué tipo de gravedad tiene, porque uno no lo conoce el proceso, porque recién estaba empezando el proceso, va a ver la gravedad, entonces puede ser que lo cautelen y lo detengan, a criterio del juez y a criterio del fiscal. En ese caso hay que poner un sustituto. Hay un impedimento, sí, pero ahí tiene sustituto hasta que se defina. Y si persiste, o sea, y en 2 o 3 años, como es en el país, no tener sentencia ejecutorial en materia penal, habría que convocar antes los 2 años y medio a lesión, porque así dice la Constitución y la ley. Claro. Si el impedimento persiste y no han transcurrido 2 años y medio, se convoca a lesiones. Si pasa 2 años y medio, cualquiera de los concejales puede ser. Pero ahí, por ejemplo, el señor no tiene sentencia ejecutorial en materia penal. No tiene sentencia ejecutorial coactiva por deudas al Estado. Entonces está perfectamente habilitado para ejercer, aún tenga el proceso y lo pueda sobrellevar penalmente el proceso. Ese es el tema de Portachuelo, por ejemplo. Ahí se define todo entonces. Ahí se define entonces el Consejo, lo que debe hacer es por mayoría absoluta nombrar un alcalde interino hasta que cese el impedimento, ¿no es cierto?, del alcalde que fue electo por voto popular porque no ejerció el cargo. Ya. O sea, no llegó a ejercer el cargo. En los 2 casos depende del Consejo. En el uno, ver la ilegalidad o esta irregularidad que pueda ser subsanada volviendo atrás y volviendo a comenzar a elegir. Claro. Y en el otro caso, que determinen qué es lo que van a hacer. En Santa Cruz, repitiendo la sesión extraordinaria, claro. ¿No es cierto? Claro. Que no sería malo, ¿no es cierto? Porque es retrotraer, o sea, ver qué es lo que se informa, porque supongo que debe haber alguna observación. Claro, porque supongo que doña Rea Borda podrá ser incluso titular ya, porque está inhabilitado. Claro, Johnny y ahí Fernández. Hay un procedimiento especial, porque estando inhabilitado o falta de ejercicio, la Corte le da un cartón de titular y lo sube al que estaba en la lista de suplente de ella. Ok, listo, gracias. Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno.